Hoy vamos a continuar hablando de la fe. En este capítulo 11 que hemos iniciado, tenemos el avance más profundo que encontramos en las Escrituras acerca del tema de la fe. Entonces, no hemos cambiado de tema, seguimos con el mismo tema. Hoy vamos a estar hablando de fe, dándole continuidad a nuestro libro de Hebreos que se ha titulado Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. El texto que nos corresponde hoy, mis hermanos, es Hebreos, capítulo 11, versículo 6, el cual les voy a pedir que lean conmigo con voz alta. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, en esta predicación de esta mañana, que es acerca de la fe, le hemos dado como título: imposible agradar a Dios. Hemos estado hablando en los pasajes anteriores de la fe y el fundamento que nos ha dado el autor es que solamente a partir y a través de la fe es que los hombres que se han nombrado han podido llegar a agradar, ¿sí? ¿Quiénes son esos hombres que se han nombrado en el capítulo 11 hasta este momento? Abel y Enoc. Abel y Enoc. Dos hombres que en las Escrituras lograron tener testimonio de que agradaron a Dios. Tanto en su muerte como en su vida agradaron a Dios. Y hemos dicho, mis queridos hermanos, que la razón por la que ellos lograron obtener testimonio de agradar a Dios fue gracias a la fe, ¿sí? No gracias a sus obras, sino gracias a la fe, una fe que Dios les dio y que hizo posible que ellos pudieran alcanzar testimonio de parte de Dios. Entonces, tenemos que reiterar, esto se ha dicho en las predicaciones anteriores, pero tenemos que reiterarlo cuantas veces sea necesario, por la misma razón de que el libro lo exige y que en otros textos no se profundiza como tal sobre el tema de la fe. La fe, mis hermanos, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dios da la fe. Nosotros no podemos producir fe. No hay forma en que nosotros le podamos inocular la fe a otro, sino que la fe salvífica es un activo que Dios entrega a sus hijos, ¿sí? Entonces, es claro, mis hermanos, que nosotros no somos actores pasivos en la historia de la redención, en la historia de la salvación. Nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que actuar, pero el insumo primario, ¿que es cuál? La fe, ¿cierto? Nos lo tiene que dar Dios para que nosotros le podamos agradar, ¿sí? ¿Qué pasa si Dios no nos da ese insumo primario? Es lo que va a proceder a explicar acá el autor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios tiene que dar ese insumo, y solamente de esa manera y por ese medio nosotros podremos llegar a tener testimonio y hallar testimonio favorable de parte de Dios, ¿sí? Ni Enoc ni Abel habrían logrado ni caminar con Dios durante su vida, ni tener aprobación en su muerte, ¿sí? Si no hubiera sido por la fe, ¿sí? Ellos pudieran haber hecho todo lo que hicieron en su vida, en muchos aspectos, pero si ellos no hubiesen recibido el don de la fe, su moral no hubiera sido suficiente, ¿sí? Su vida ética no hubiese sido suficiente. Solamente la fe da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fe, hermanos, y en este pasaje que lo vamos a hacer, nosotros tenemos obligatoriamente que pensar en que al ser la fe un don que Dios nos da,
en ser la fe la forma como Dios nos salva, ¿sí? Un activo importante en la salvación de Dios, pues nosotros tenemos que pensar que solamente puede ser dada por Dios en medio de la elección eterna de Dios, ¿sí? Si Dios solamente le da la fe a los salvos, y si Dios escogió a los salvos desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, pues entonces es un don que a nosotros se nos decidió entregar en ese mismo momento. Es un don que trasciende, mis queridos hermanos, ¿sí? Trasciende nuestra creación, trasciende nuestra vida, trasciende nuestra forma de pensar, nos traspasa, ¿sí? Dios pensó en darle el don de la fe a sus hijos antes de cualquier cosa, ¿no? Antes de que nosotros hiciéramos bueno o malo, Dios decidió darnos la fe. Y eso es una gran bendición, porque esa fe es la que constituye la diferencia entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, mis queridos hermanos. Entonces, el título de nuestra enseñanza es Imposible agradar a Dios, ¿sí? Es muy interesante este paréntesis. Recordemos que el autor está haciendo como una vitrina de personajes del Antiguo Testamento que agradaron a Dios a través de la fe, ¿sí? Pero alguien pudiese llegar a pensar, de pronto, una mente activa, hiperactiva, podría llegar a pensar, bueno, a través de la fe es una de las formas en la que yo puedo agradar a Dios, ¿cierto? Pero deben haber otras. ¿Por qué no? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres formas? ¿Por qué no una forma alternativa a la fe? ¿Sí? Si no es con fe, será con otra cosa. Pero el autor hace un paréntesis y dice, Abel agradó a Dios, Enoc agradó a Dios, ¿sí? Y antes de continuar con su tercer personaje, en el versículo 7 hace un paréntesis y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el título de nuestra enseñanza es ese: imposible agradar a Dios, ¿sí? Y el primer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es sin confiar, ¿sí? Sin confiar es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la definición de fe, mis queridos hermanos? No se lo saben, pero nos escucha, hermanos. ¿Cuál es la definición de fe? Confianza. Confianza. Muy bien, mis hermanos. Imposible agradar a Dios sin confiar. Y vamos a leer la primera parte del versículo 6, mis queridos hermanos, léanlo conmigo, hasta el punto y la coma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy interesante esta parte que nos hace la Escritura. Yo sé que soy muy escuelerito, pero ¿qué le hacemos? Es la manera como nosotros podemos atesorar estas enseñanzas que son básicas de la Escritura. Probablemente son pocos puntos los que vamos a recibir nosotros en la enseñanza, pero la idea es que los vamos a atesorar. Entonces es imposible agradar a Dios sin confiar, ¿sí? O sea, estamos hablando de una relación con Dios, donde la respuesta de Dios a sus hijos es el agradarse. Vemos una obra completa de Dios, ¿sí? Casi que nosotros en la ecuación, como dice, he escuchado que dicen, es que nosotros aparecemos, ¿sí? Pero Dios nos da todo, ¿sí? Es como, les voy a poner un ejemplo, como que una persona dijera, yo admiro a fulanito que es un gran empresario, y su interlocutor le dice, pero tú lo admiras, pero si tú fuiste el que le dio el plante para comenzar, y tú fuiste el que le dio los primeros pinitos y le enseñaste cómo hacer empresa, cómo administrar ese dinero, y él es hoy lo que es gracias a lo que tú hiciste por él. Y él dice, sí, pero yo me agrado de él y me agrado de eso. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios se agrada de nosotros por la forma como nosotros existimos
a través del don de la fe que Él nos dio. Así funciona. Y claro, nos saca un poco a nosotros. Nosotros quisiéramos decir que es que nosotros hicimos una partecita, pero en esta ecuación, en este texto, nos muestra a nosotros todo lo hace Dios, ¿sí? Sin la fe que Dios da, es imposible agradarnos, ¿sí? Agradarle a Dios, relacionarnos con Él y que fruto de esta relación haya agrado de parte de Dios. Y la pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes en esta mañana, mis queridos hermanos, es: ¿y acaso qué relación funciona sin confianza? ¿Hay alguna relación personal que haya en la vida del ser humano que pueda funcionar, que pueda crecer, que se pueda estrechar sin confianza? ¿Alguna que se les ocurra a ustedes? No la hay, no la hay. Si nosotros no confiamos, nos empezamos a alejar. ¿Sí? Si nosotros no confiamos, la cosa empieza a deteriorarse. Porque la confianza es indispensable para cualquier relación. O sea, a pesar de que estamos hablando de la forma como Dios obra, estamos hablando de un aspecto que es natural al ser humano, ¿sí? No necesitamos espiritualizar y llevar al tercer cielo un aspecto tan sencillo como que es que la confianza es indispensable en la relación con Dios, al igual que en cualquier otro tipo de relación. Sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué sería la confianza en una relación, hermanos? ¿Sí? Una relación personal, ¿sí? En la relación del papá padre con sus hijos, de los hijos, cada uno con su hermanito, del esposo y la esposa, del empleado con su empleador, del pueblo con su gobierno. O sea, ¿qué será la confianza? ¿Qué es? Listo, sí, la confianza, pero ¿qué es? ¿Cómo la materializaríamos nosotros con palabras? ¿Sí? La confianza es difícil materializar, pero una relación básicamente es la tranquilidad, ¿sí? La armonía, ¿sí? La estabilidad o la placidez que tú tienes en el momento en el que tú compartes tiempo o espacio con esa otra persona. Eso es confianza, sencillo, ¿sí? Y es la confianza bíblica que nos habla la Escritura. Estuve mirando en diccionarios y los diccionarios nos hablan de la confianza. Es muy chistoso porque cuando ellos definen la palabra confianza dicen: es la esperanza de una cosa que va a pasar. No, eso no es una definición, ¿sí? Yo no puedo decir que confianza es esperanza, ¿sí? Porque esperanza nos proyecta hacia el futuro, ¿sí? Y la confianza nos proyecta hacia el ahora. La confianza bíblica nos permite a nosotros tener una capacidad de estar parsimoniosos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? en su contexto, o estar como habla el Señor, por ejemplo, del león. Dice que los hijos de Dios son como el cachorro del león, que no los puede conmover, que son inconmovibles, ¿sí? Es una sensación de estabilidad, ¿sí? Una sensación que no puede ser perturbada por esa confianza, por esa formalización que se ha dado en la relación entre el Hijo y el Padre, que es nuestro Dios. Eso es confianza. Si nosotros con Dios no podemos sentirnos en una condición de familiaridad, ¿qué nos falta? Nos falta fe, ¿cierto? Nos falta fe, porque la confianza sería eso, ¿cierto? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado que a veces por obligación me toca compartir tiempo y espacio con una persona, no necesariamente alguien que me haya hecho algo malo, simplemente una persona que yo no conozco, ¿sí? Y yo no me siento tan cómodo,
yo no puedo hablar cualquier tema, yo no me puedo mover de cualquier manera, yo soy un poco estático en mi forma de desenvolverme, solamente porque falta confianza. ¿Sí? ¿No les ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿Sí? Que uno está con una persona que uno no conoce, que uno nunca ha hablado, que es nueva, y uno queda así como bueno, pues, o sea, se tratarán temas de pronto muy puntuales, cosas muy superficiales, pero pues yo no puedo hacer el desparpajo que haría con una persona con la que yo tengo más confianza, más tranquilidad, más soltura, por eso razón, ¿cierto? Entonces, la fe es confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Alguna vez yo les decía a ustedes acá en la predicación, ¿qué hijo, hoy que estamos celebrando el Día de las Mamás, qué hijo cuando llega a su casa, si ya se haya ido, llega a la casa y dice, ¿será que puedo entrar? ¿Sí? Y, no, imagínense que la semana pasada que fui a visitar a la mamá, me fui rápido porque es que tenía unas ganas de entrar al baño, pero me dio una vergüenza terrible con usted pedirle el baño prestado. Entonces me fui a buscar un baño en otro lado. ¿Eso pasa? ¿Podría pasar eso? Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente. Entonces, la forma como Dios se agrada de sus hijos, mis queridos hermanos, es a través de esa fe que Él dio. ¿Sí? Esa fe que Él ha dado. Esa fe que Él ha dado nos va a permitir, es la puerta de entrada para que nosotros empecemos a crecer en ella. Nosotros dijimos que la fe en la vida cristiana es como la vida. Dios da la vida cristiana o la vida salvífica a través de la fe, y solamente podremos crecer y desarrollarnos en esa fe, o en esa vida, perdón, a través de esa fe que Dios da. Si Dios nos quita la vida, no podemos hacer nada más. Si Dios nos quita la fe, no podremos nosotros continuar nuestro crecimiento en esa salvación que Dios da. Entonces, imposible agradar a Dios, mis queridos hermanos, sin confiar. Imposible, o sea, no hay un plan B, no hay una segunda puerta, no hay una forma alternativa. Que nosotros podamos decir, bueno, pues si no tengo fe, le voy a poder agradar de otra manera. No la hay. Entonces, es muy interesante esto porque cuando nosotros nos relacionamos entre personas, hay personas, a nosotros nos dicen, vea, ganarse la confianza de una persona, de otro ser humano, es una habilidad. ¿Sí? Usted, si actúa de cierta manera, si usted hace ciertas cosas, usted puede ganar la confianza de una persona, ¿cierto? A veces nosotros somos susceptibles de entregar nuestra confianza equivocadamente y después arrepentirnos, ¿sí? Y a veces cuando nos ha pasado eso en algún momento de nuestra vida, nosotros nos guardamos de darle confianza a otra persona. ¿Sí? Si alguien nos falla, entonces ya después a otras personas no le queremos abrir nuestro corazón tan tranquilamente porque hemos tenido malas experiencias, ¿cierto? Y eso pasa en los seres humanos. Nos cuesta abrirnos muchas veces, pues por muchas cosas que pasan, muchas experiencias que hemos tenido que nos hacen a nosotros irnos sellando un poco internamente y que sea más difícil que nosotros nos podamos aperturar al otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que de pronto el otro puede tener algo guardado, ¿sí? Un escondido, y yo no quiero encontrarme ese escondido negativo, entonces yo trato de mantener la distancia, ¿sí? Eso nos pasa en las relaciones entre seres humanos, pero con Dios la relación es un poco más difícil, ¿sí? Porque si yo me quiero relacionar con una persona y la quiero engañar, probablemente si hago uso de algunas habilidades y algunas estrategias, podría llegar a engañar a otra persona hasta cierto punto, ¿cierto? Todos somos susceptibles de engaño. La pregunta es, ¿y podré yo engañar a Dios? ¿Hay forma en que yo me pueda relacionar con Él y hacerle creer que yo soy una buena persona, ¿sí? Una perita en dulce, pero resulta que no? No lo hay, ¿sí?
¿cierto? Por eso dice la Biblia, dice las Escrituras, que el que es de la luz se acerca a la luz, ¿sí? Esa luz lo ilumina. Pero que el que no es de la luz no se acerca a la luz para que esa luz no manifieste sus obras escondidas y no sea expuesto. Entonces, sin fe o sin confianza es imposible agradar a Dios, mis queridos hermanos, por la sencilla razón de que tener confianza con el otro, que es Dios, ¿cierto?, exige de nosotros como creyentes que nosotros seamos transparentes, ¿sí? Exige de nosotros que no tengamos doble faz. Exige de nosotros que nos acerquemos a Dios con sinceridad. Nosotros pudiéramos pensar que no nos podemos acercar a Dios porque somos pecadores, ¿sí? Como nosotros fallamos y obramos mal, ¿cómo nos podríamos acercar a Dios? Podríamos pensar nosotros. Pero lo que Dios nos exige a nosotros para acercarnos a Él no es perfección, ¿sí? Nos exige fe, es decir, confianza, ¿cierto? Confianza, es decir, apertura. No nos exige infalibilidad, nos exige sinceridad, ¿sí? A lo largo de la vida de los creyentes que nosotros tenemos en las Escrituras encontramos eso, ¿sí? Dios nos ha permitido ver a partes de la vida de algunos creyentes que fueron agradables a Dios y amados por Dios, pero que fueron pecadores, que se equivocaron, que hicieron mal. Pero a pesar de eso, Dios permitió que estos hombres se pudieran sincerar a Dios, ¿sí? Siempre me encanta esta parte de la Biblia donde el Señor Jesucristo le dice a un hombre: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Crees que yo puedo hacer este milagro? Y el hombre le contesta: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Fascinante, ¿sí? Fascinante. Yo creo, pero soy incrédulo. Yo creo, pero me abro a ti completamente. Necesito tu ayuda. Solamente de esa manera nosotros podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 9 y 10, nos cuenta acerca de una petición sincera que hizo el rey Salomón a Dios. El rey Salomón estaba pronto a quedar gobernando un pueblo gigantesco. Y Dios se le aparece en un sueño y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Sí? Y él con sinceridad le dice a Dios esto: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le agradó a Dios. A Dios le agradó la sinceridad que tuvo Salomón, ¿sí? A Dios le agradó que todo el mundo dice: ¿qué le agradó a Dios? Que le pidió sabiduría, ¿sí? Pero realmente Salomón lo que hace es sincerarse con Dios y decirle: Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo dirigir este pueblo. Yo me siento incapaz para gobernar este pueblo. Yo necesito de ti. Y dice la Escritura que a Dios le agradó esa oración. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17 dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Esta es una oración que está haciendo David. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora,
ha dado para ti espontáneamente. David, haciendo esta oración, él dice, es una oración que él está haciendo para presentarle a Dios una ofrenda inmensa que recogió el pueblo para la construcción del templo, y que Dios, como no le permitió a David construir el templo porque había derramado mucha sangre, David la había guardado para entregársela a su hijo y que su hijo hiciera la obra, pero era mucho lo que él había recogido. Pero es interesante que David es consciente que él no puede impresionar a Dios a través de la cantidad de su ofrenda, ¿sí? No era la ofrenda lo que le agradaría a Dios, sino dice David acá que el Señor que escudriña los corazones, ¿sí? Y al que le gusta la rectitud, ¿sí? Yo sé que Dios escudriña los corazones, lo profundo de mi corazón, y que le agrada la rectitud. Entonces, por eso, con rectitud de mi corazón, Señor, yo te ofrezco esta ofrenda. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, acá también nos va a poner manifiesto este texto, que agradar a Dios muchas veces implica no agradar a las personas, ¿sí? Y a veces pues no estamos tan seguros de eso, de querer eso. Nosotros queremos las dos, nosotros queremos agradar a Dios y agradar a los hombres, pero la Biblia nos pone en manifiesto: si buscamos el favor de los hombres, no agradamos a Dios; si agradamos a Dios, no agradamos a los hombres. Imposible agradar a Dios sin confiar en Dios. Segundo punto de nuestra enseñanza: imposible agradar a Dios sin creer. Sin confianza, sin creer. Y vamos a leer la segunda parte del versículo 6, mis queridos hermanos, después del punto y coma hasta la siguiente coma. ¿Cómo es el segundo? Sin creer. Sin creer. ¿Listo? ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos, por favor. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque, ¿sí? Imposible agradar a Dios sin confiar, imposible agradar a Dios sin creer. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin creer? Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Obvio, ¿no? Parece muy obvio lo que está diciendo acá el autor. Pues ¿cómo se va a acercar a alguien a Dios si no cree en Dios? ¿Sí? Algunos piensan que esto es una referencia que se hace contra el ateísmo, hablando contra los ateos, pero no, acá está hablando de alguien que se acerca a Dios, y una persona que se confiesa atea pues no tiene el menor interés de acercarse a Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor es que hay unas condiciones dadas por Dios para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios lo podamos hacer asertivamente, ¿sí? Condiciones que sería muy prudente, hermanos, de parte nuestra, que las atendamos y que las atesoremos en nuestro corazón, ¿sí? Porque estamos hablando de agradar a Dios. Agradar a Dios. Si nosotros nos queremos acercar a Dios agradablemente, dice que lo primero es que tenemos que creer que le hay. Creer que hay Dios, ¿sí? Creer que hay Dios. Fíjense ustedes, hermanos, que está partiendo el autor de un conocimiento muy superficial acerca de la deidad. No todo el mundo tiene el mismo conocimiento de Dios, ¿sí? El día que usted le predicaron del Evangelio, le predicaron de Jesucristo, y que usted creyó porque Dios le dio la fe, y usted dijo: yo quiero conocer más a Dios, usted conocía mucho menos que lo que conoce hoy, ¿cierto? Pero partió de una semillita. Esa semillita es que usted creyó, ¿sí? Usted creyó que ese ser existe y que no es un ser igual a usted, ¿sí? Sino que es Dios, que es no sé si creeríamos en ese momento que era el Dios creador,
¿sí? O no sé si creíamos que era el Dios omnipotente, o si nosotros en ese momento creíamos que Él estaba en todas partes, que todo lo sabía, o que nos había elegido desde la eternidad. Probablemente no conocíamos todos, pero solamente en el momento en que concebimos que hay Dios, concebimos que es un ser superior, que es más que nosotros, por lo menos, ¿cierto? Y esa creencia, mis queridos hermanos, tiene unas implicaciones en el ser, ¿sí? En el ser que se acerca, que en ese caso somos nosotros o cualquier persona que se acerca a Dios. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender aquí, que nos está diciendo el texto, es que Dios no se agrada de aquellos que se acercaren a Él con rechazo, ¿sí? Con menosprecio, con desdén, con una actitud como simplificadora de la esencia del ser de Él, ¿sí? Una persona que se acerque como a Dios como retándolo, o como a ver qué hace, o a ver si es verdad, o a ver si es cierto, o a ver si puede, o no le creo mucho, pero pues vamos a ver, ¿sí? Pues nos dice el texto que no le agradaría a Dios, porque a Dios le agrada el que cree que le hay, que cree que es Dios, ¿sí? Pero el que se acerca como ignorándolo, ¿sí? ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo ignora? ¿Sí? Como que alguien como que lo mira así como con menosprecio, como con desprecio, como con desacato. Pues no le agrada, ¿cierto? No, a ninguno nos agrada. ¿Por qué a Dios le tiene que agradar? ¿Por qué Dios se tendría que sentir satisfecho con esa forma incompleta como nosotros nos estamos acercando a Él? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? No está pidiendo profundidad, ¿sí? Pero por lo menos está pidiendo que esa persona se comporte de acuerdo a la lógica que tiene el hecho de estar frente a Dios, ¿sí? Si no conoces a Dios de una manera profunda, por lo menos sabes que estás ante un ser superior y tú eres inferior. Entiende eso y compórtate en consecuencia a ese entendimiento, ¿sí? Lo que está diciendo el autor acá, hermanos, es que si una persona por descuido o una persona por ignorancia, ¿sí? De pronto por atrevimiento o de pronto por moda, que pudiera ser, ¿cierto? Se pudiera acercar a Dios sin creer, es decir, sin darle el lugar prevalente que Él merece. En ese momento, esa persona podría desagradar a Dios. En ese momento, ese acercamiento no sería agradable a Dios, por la razón que sea. Pero la exigencia o el condicionamiento que Dios nos pone para acercarnos a Él es que lo atendamos y que tengamos un mínimo de respeto, un mínimo de reverencia, un mínimo de actitud para estar frente a esta persona, a este ser supremo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que estar frente a personas que son más importantes que nosotros en algún ámbito, por lo general nosotros deberíamos procurar saber algo de esa persona, ¿sí? Uno dice, voy para esta reunión, ¿cómo me he visto? ¿Sí? ¿Cómo le hablo? ¿Qué podré decir? ¿Qué no podré decir? Sería una forma prudente de poder yo entrar a relacionarme con esa persona. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, los grandes reyes y las grandes monarquías tienen unos protocolos de comportamiento frente a estas personalidades. Y uno no puede llegar allá dándole la mano a todo el mundo, o besando a todo el mundo, abrazando, poniéndole la mano en el hombro al que se encuentre, porque probablemente lo van sacando a empujones. Entonces uno tiene que hacer su tiempo de estudio y decir, bueno, ¿cómo me acerco? Pues el que cree que Dios es Dios y que tiene una pretensión de acercarse a Él,
bien haría si antes de acercarse erróneamente se toma un momento para preguntar, un momento para escudriñar, ¿sí? Si es que hubiera, ¿no? Si uno no tiene dónde conocer y entender, pues uno pudiera cometer este garrafal error, ¿sí? Pero si ustedes necesitan un pequeño manual, mis queridos hermanos, o recomendarle a alguien un pequeño manual de protocolo para acercarse a Dios, acá lo tiene, lo tenemos, ¿no? Pequeñito. Y nos dice este texto todas las maravillas que Dios ha hecho, todo el resumen de la grandiosidad de la personalidad del ser al cual nosotros nos estamos acercando, para que nosotros nos podamos acercar asertivamente, mis queridos hermanos, ¿sí? Recordemos, hermanos, que es un privilegio acercarnos a Dios, ¿sí? Solo los elegidos, solo los que hemos recibido la fe, nos podemos acercar a Dios. Solo nosotros podemos ser agradables a Dios cuando nos acercamos a Él, porque nosotros nos estamos acercando a través de su Hijo Jesucristo, en los méritos de su Hijo, solo nosotros, ¿sí? Pero no quiere decir eso que nos debemos descuidar o acercar descuidadamente, porque Él nos ha dado a nosotros el orden como nosotros lo debemos hacer. Y lo primero es creyendo, es decir, con reverencia, ¿sí? Es decir, con temor de Dios, porque es Dios, no es un semejante a mí. Dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Un día el rey David, puesto por Dios lo bendijo, Dios le dio paz en sus fronteras, Dios amó a David grandemente. Pero un día David estaba por allá pensativo, creativo estaba, ¿sí? A veces nos ponemos creativos. Yo quiero contar el pueblo de Israel, quiero saber cuántos israelitas hay. Joab, vaya y me cuenta el pueblo. Y Joab salió a contar el pueblo. Nos dice el texto que a Job eso no le agradó, ¿sí? Que no le pareció que eso estaba bien, y que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Inmediatamente empezó una mortandad en el pueblo. ¿Por qué es conveniente, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos precaución al acercarnos a Dios si creemos que Él es Dios? Porque si Él es Dios, pues tiene más capacidad contra nosotros. Y si Él tiene más capacidad contra nosotros, hermanos, no nos conviene desagradarle, en ningún sentido, en ningún aspecto. No nos conviene actuar descuidadamente. No nos conviene, no está bien para nuestra salud. Malaquías 2:17 dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Esto es una queja que Dios está lanzando contra los sacerdotes y los levitas del templo después del regreso del exilio. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. A los sacerdotes y a los levitas les está diciendo esto. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? Él dice: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El reclamo que Dios le hace a los sacerdotes y a los levitas. Sirven en el templo, pero ellos, con su ignorancia, ¿sí? Probablemente les había hecho mucho daño todo el tiempo que estuvieron exiliados, y la falta de disciplina en la enseñanza y en la formación de los levitas y sacerdotes. Servían en el templo, pero a la vez que servían en el templo decían: ay, a Dios le agrada todo lo malo que pasa, y todo lo malo que se hace a Dios le agrada. ¿Y usted por qué dice eso? Pues porque Dios no es justo,
Vea, la gente hace lo malo y Dios no hace nada. O sea, servidores del templo que desconocían la justicia de Dios y que Dios probablemente no obra inmediatamente, o como uno oraría, pero de que obra, ¿cierto? Y Dios hace esa queja, que es muy interesante. Los mismos sacerdotes, los mismos levitas acercándose a Dios con ignorancia, con descuido, con desdén, pensando que Dios no se da cuenta, pero Dios le mandó un mensajero a decirle: yo los he oído, estas son sus conversaciones. Y 1 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El Señor sacó a Israel de Egipto. ¿A cuántos dejó en Egipto? Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿a cuántos dejó en Egipto? A ninguno, ¿cierto? A ninguno. Pero ellos en el desierto se pusieron calzoncitos, ¿cierto? Se pusieron calzoncitos, se pusieron descuidados, se pusieron maltrechos, se pusieron a decir que estaban mejor como esclavos. Y no se agradó Dios de ellos, ¿sí? Y como no se agradó de ellos, los dejó a todos tendidos en el desierto. Y les hizo pagar sus palabras, que decían: nos trajo aquí para matarnos a nosotros y a nuestros hijos. Y Dios dijo: ah, ¿sí? ¿Ustedes creen eso? Pues ahora les voy a mostrar que yo soy capaz de meter a esos niños que ustedes están diciendo que yo los traje al desierto a matarlos. Les voy a mostrar que yo soy capaz de meterlos a ellos en la tierra prometida y ustedes van a morir acá. Y eso sucedió por un descuido, por una desatención en el trato con Dios. No nos conviene, hermanos. Tercer punto de la enseñanza, mis queridos hermanos: sin conocer. Imposible agradar a Dios sin conocer. Sin conocer. Vamos a leer la última parte del versículo 6, mis queridos hermanos. Después de la última coma, comienza con I. ¿Lo tenemos? Dice: y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le gustan. O sea, de los que le buscan, perdón. Y de los que le gustan también. Él es galardonador, a él le gusta premiar, ¿sí? A él le gusta. Está en la naturaleza de Dios premiar, bendecir, ¿sí? Esa naturaleza está implícita en la creación, en la productividad de la creación, ¿sí? En la forma como nosotros nos procreamos y poblamos la tierra. Nos muestra a nosotros que Dios es un Dios de productividad, de premios, ¿sí? De entregar, de dar, de darse. Esa es la naturaleza del Señor. Dice: es imposible agradar a Dios sin conocer. Es necesario que nosotros conozcamos que Dios es premiador por naturaleza, que su naturaleza está premiar, está dar. En la naturaleza de Dios está la generosidad. Pero si nosotros nos acercamos a Dios desconociendo eso, ¿qué pasa? No agradamos. No agradamos. Por eso necesitamos conocer a Dios. Hay muchos aspectos en los que hay que conocer a Dios, pero este primero es muy importante, que Él es galardonador. Galardonador. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios vea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, fíjense ustedes cómo se está configurando en este texto un proceso que existe en la fe. Yo ya se los he mencionado antes. Aquí está configurado, ¿sí? ¿Cómo se configura la fe? La fe se configura a través del creer, ¿cierto? Que es la oportunidad que Dios nos da primero de creer en Él, de acercarnos a Él primariamente, ¿sí? Pero después hay un segundo paso que sigue a creer, que sería ¿cuál? Conocer. Conocer. Y después de que yo conozco a Dios, solo ahí
es que yo confío. Yo no puedo confiar sin conocer, ¿cierto? Yo tengo personas, hermanos, que me han dejado a sus hijitos pequeñitos en mi casa para que pasen un fin de semana, ¿sí? Y me dicen: Edwin, a usted es la única persona que yo le confío a mis hijos. A usted es la única persona que yo le dejaría a mis hijos para que estén un fin de semana con usted. El único. ¿Cuándo creen que me dijo eso? El mismo día que me conoció, ¿sí? El mismo día que me presentaron. Y mucho gusto, soy Edwin. Bueno, mire, llévese a mis hijos este fin de semana, ¿sí? Desentiéndame de ellos. Imposible, ¿cierto? Imposible tener confianza sin conocer. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Nos sirve no solamente para la relación con Dios, nos sirve para todas nuestras relaciones, hermanos. La confianza es un aspecto muy sensible en las relaciones. Es muy sensible. De acuerdo al comportamiento que nosotros tenemos durante nuestras relaciones, nuestra fe es susceptible de crecer o de decrecer, ¿sí? En cualquier relación. En el día a día, en el transcurso, en la prueba, en la circunstancia, la confianza va aumentando y se va solidificando la relación, o la confianza va decreciendo y la relación se va distanciando. Así funciona. No hay otra forma. Y cuando se va fortaleciendo ese conocimiento, entonces que nosotros podemos confiar, nosotros podemos estar más tranquilos, ¿sí? Más desparpajados, más espontáneos en nuestra relación, en nuestro conocimiento con Dios, ¿sí? Sin miedo a acercarnos a Él por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestras condiciones, no, todo lo contrario, necesitados, deseados de acercarnos a Él, continuamente diciendo: Señor, soy pecador, te he fallado, una vez más te fallé, te necesito. Solamente en ti tengo esperanza. Solamente tú me puedes ayudar, solamente contigo estoy bien, estoy firme, estoy seguro, solamente a ti te puedo contar estas cosas que me han pasado, solamente tú puedes saber estos pensamientos que yo estoy teniendo, solamente tú me puedes ayudar, ¿sí? Y solamente tú tienes la capacidad de recompensarme. Porque si nosotros, acordémonos que esta carta se escribió a unos hermanos que estaban pasando por una circunstancia en la que ellos pensaban: esto como que ser cristiano ya como que no está dando mucho resultado, como que es más el sufrimiento y la briega que yo tengo que lo que yo gano con ir a la iglesia y con hacer parte de esta religión, como que mejor yo reevalúo. Pero dice: la única forma de agradar a Dios es que usted tenga confianza, y la única forma de que usted tenga confianza es que usted sepa que Dios le va a hacer bien por acercarse a Él. Probablemente no es el bien inmediato, no es el bien que usted está buscando en este momento, el que usted está pidiendo, pero el bien final que Dios tiene es superior. Y solamente si usted conoce a Dios, va a poder confiar en eso, y va a poder sostenerse, y va a poder estar sustentado. Es la única manera, ¿sí? Y si tiene duda, lea la Biblia para que usted vea el bien que Dios le ha hecho a sus hijos. Y si tiene dudas, hable con otros creyentes y pregúntenos si es que Dios nos ha hecho mal, si es que Dios no ha obrado con generosidad y con bendición y con exageración de excelencia y de bondad, conforme a su carácter y conforme a lo que Él dice. Imposible agradar a Dios, mis queridos hermanos, sin conocer, ¿sí? Entonces, es interesante que nosotros veamos acá que aquí nosotros encontramos dos actividades que el creyente tiene que hacer, ¿sí? Dijimos al comienzo: Dios no opera exigiendo pasividad del creyente, ¿sí? Dios da todos los medios. Dios nos da la fe, que es la chispa primaria por la cual se inicia la vida del nuevo nacimiento, el nuevo creyente. La fe Dios la da. Pero eso no quiere decir que como Dios la da,
y como Dios me justificará al final de mis días por esa fe, porque Él me eligió, yo voy a ser salvo, entonces yo me relajo y yo vivo la vida tranquilo, sin entenderme de nada, a media máquina. Porque aquí nosotros encontramos que hay dos cosas que Dios está diciendo que hace el creyente, ¿sí? Una, que ya no la he hablado en otros pasajes de la Escritura, en varios, unas 3 o 4 prédicas hemos tenido donde hemos hablado de eso, que es acercarse. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que ¿qué? Acercan, ¿cierto? Y 2, buscarle, porque es galardonador de los que le buscan, ¿sí? 2 acciones activas del creyente, ¿sí? La fe no es inactiva, mis queridos hermanos, ¿sí? La fe es activa. La fe produce pasión en aquellos que hemos recibido ese don maravilloso. No puede ser que nosotros estemos pensando que vivimos la fe y que vivimos en la fe y que tenemos la fe y que andamos en fe, vivimos por fe, nadamos en la fe, pero estoy viviendo para mí. Porque no es así. La fe es para vivir para Él, es para lanzarnos a los desafíos del Señor, es para tener enfrente el reino de los cielos como nuestro principal objetivo. No es para nada más, ¿sí? La fe no es como nos la han querido vender en otros aspectos. Tenga fe que Dios le va a dar dinero, tenga fe que Dios lo va a llevar a viajar por todo el mundo, tenga fe que Dios le va a dar todo lo que usted quiere y todos los deseos de su corazón. La fe no es para nuestro beneficio personal, hermanos. La fe es para integrar el reino de los cielos y para ser parte y la consolidación de ese plan de redención que Él estableció desde antes de la fundación. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos la fe, agrademos. Tenemos la fe, acerquemos. Cuando nos acercamos va a haber una bendición. Cuando nosotros nos acercamos vamos a experimentar una consecuencia natural de acercarnos a Dios correctamente, con esto que hemos dicho, y es bendición, porque Dios bendice. Dios ama y ama con acciones palpables. Pero cuando recibamos esa bendición, mis queridos hermanos, entonces repitamos el ciclo, busquemos, ¿sí? Se acerca, Dios le bendice, entonces acérquese para que Dios le bendiga y usted lo vuelva a buscar y cumpla el ciclo. No rompa el ciclo, porque si rompemos el ciclo entramos en descalabro. Amén. Vamos a orar. Padre maravilloso, te adoramos, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has regalado para estar en tu presencia, para adorarte, para clamar a ti, Señor, para buscarte. Gracias. Gracias por todo lo que tú nos has permitido compartir hoy. Gracias, Señor, especialmente por tu palabra. Gracias, Señor, especialmente por enseñarnos de este don inefable que tú nos has dado. Este don superior, Señor, que se superpone a todas las bendiciones materiales y físicas que nosotros hemos recibido, Señor, durante nuestra vida, que es el don de la fe. Gracias. Te pedimos, Padre maravilloso, que nos ayudes para que nos podamos acercar a ti con esta fe que tú nos has dado, con el debido respeto, con el debido temor, con la debida reverencia. Te pedimos, Señor, que nos perdones si hemos acudido a ti, Señor, con una pretensión equívoca de que nosotros podemos agradarte de cualquier manera, de que podemos, Señor, llegar ante ti con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra soberbia, Señor, y que tú te tienes que aguantar y que tú tienes que recibir, porque así fue que se acercó Caín ante ti, dándote la ofrenda que a ti no te gustaba, Señor, y poniéndose muy molesto cuando tú le dijiste que era lo que te agradaba. Por favor, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, que somos erráticos, Señor, a la hora de acercarnos a ti. Y ayúdanos, por favor.
Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a conocerte, porque necesitamos, Señor, profundamente, necesitamos urgentemente, Señor, vivir confiados en ti. Necesitamos que nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, nuestras finanzas, nuestra participación política en sociedad, Señor, todo lo que nosotros hagamos y hacemos, Señor, esté bañado de confianza en ti, Señor. Sea bueno, regular o malo lo que nos venga, que podamos confiar en ti. Pero desconfiamos muchas veces y hoy hemos entendido que mucha de nuestra desconfianza es producida por el desconocimiento de ti. Ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a conocerte mejor, Señor. Queremos confiar, queremos tener fe, porque con la fe, Señor, es posible agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para que esta fe sea una fe, Señor, que crezca, no una confianza que decrezca, sino una confianza que crezca cada día, para que podamos vivir las mejores circunstancias de la vida cristiana, así como la vivieron estos creyentes que están siendo traídos a colación en Hebreos 11. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.